Yo creo que es tan importante que vayan los jóvenes como que vayan las personas mayores, que de verdad se emocionan, como decía Héctor, se emocionan. El otro día una señora tuvo que salir porque dijo, para mí es muy fuerte esto. Claro, porque tal vez lo vivió en carne propia. Claro. Y esto no se veía antes, esto de este conocimiento lo mencionaste. O sea, yo no sabía qué cosa era ser un plantado, ser una plantada. Cuando yo estaba en Cuba, me hablaban de presos políticos, no sé, fulanito se fue por presos políticos, la familia lo reclamó por presos políticos, y o sea, lo que yo tenía en mi mente, presos políticos, que eran personas malas. Porque te decían, son personas malas que están en contra de nosotros, que nos quieren boicotear esto, que están a favor de las entrañas del monstruo, el monstruo y sus entrañas, y todo allá es malo. Aquí nosotros estamos bien sobrecumpliendo el plan de la papa. Y es una realidad, es cierto. Y qué bueno que ahora, a pesar de que ya pasó tanto tiempo, estos temas salgan a la luz. Y que tanto el teatro, como los que cantan, como los que pintan, tomen este talento como herramienta para apoyar la libertad de Cuba y contar una historia que no está en los libros. Porque esto no está en los libros de Cuba. Esto no está en los libros de Cuba. Y nos toca a nosotros. Hemos sido testigos de, por ejemplo, todo el movimiento que han hecho los influencers y los artistas desde siempre vienen haciéndolo con canciones, todo. Yo creo que no podemos esperar que lo haga ningún político, ningún líder. Yo creo que ese papel nos toca a nosotros, porque ahora mismo en Caimanera hay 2 o 3 gente igual que nosotros, lo que estamos haciendo nosotros en la obra, así mismo. Ese mismo te iba a decir, justamente el sábado, cuando estaba Rosa María Payá hablando sobre los presos políticos y sobre haciendo las historias de que estaba el Sexto y estaba otra muchacha que no recuerdo el nombre, dio la noticia. En este mismo momento, el sábado, en Caimanera, están levantándose la gente, protestando y pidiendo libertad. Y después sale la voz oficial diciendo, eran 3 borrachos, pero ellos se multiplicaron como los gremlins, ¿no? Porque lo que yo vi ahí fueron muchas personas protestando. Lo único que desearía es que hubiera otro 11 de julio, pero definitivo. Eso es lo que hicieron, que eran borrachos. Sí, que eran borrachos, pero gritando libertad, ¿no? Sí, 3 borrachos. tres borrachos que habían, que habían alborotado el orden público, porque se justifican con eso, pero no eran 3 borrachos. Los videos lo demuestran. Claro. La cosa es que enseguida cortaron el internet y las llamadas, todo. No entraba ni siquiera una llamada a Cuba. No importa si eras de La Habana, de Matanzas, de cualquier provincia, cortaron absolutamente todo. Pero las personas ya descubrieron que tienen un arma con el teléfono. O sea, no importa que le quiten el internet, ellos graban y luego suben el video. Entonces no eran 3 borrachos. No eran 3 borrachos, era una multitud de personas. Claro que sí. Y lo que estaban gritando era libertad, no tenemos luz, no hay nada que comer, es triste y es una realidad que muchas veces oculta, la mayoría de las veces, el gobierno oculta, y por mucho que uno a veces quiera sacar el teléfono y grabar, siempre hasta cierto punto está limitado. Por eso es que llamamos tanto a la unidad, y nadie tiene el poder para levantar a Cuba de una vez y por todas, sino esos cubanos que están dentro de Cuba, familia, esos cubanos que se levantaron el 11 de julio. Y es triste, es complicado, pero es la única salida y es la única solución para tener esa libertad que tantos queremos. Entonces quiero hacerle unas preguntas a ustedes. A ver, porque ustedes actuaron en Cuba. En el caso de Dayan, Dayan estudió aquí actuación, pero ustedes actuaron en Cuba y actuaron aquí. Cuéntenme un poco qué diferencia tú notas de actuar en Cuba a actuar aquí. Bueno, de las grandes diferencias así que más he notado es que aquí cuando actué por primera vez en televisión, que fue en Telemundo, fue una serie que pude hacer, me llevaron y me dijeron, este es tu tráiler. Y yo decía, un tráiler con baño, con aire acondicionado y todo. Y yo decía, no, así sí se puede actuar bien, hombre. Claro, por eso Al Pacino y esta gente lo hace también. Y también cuando te dan un cheque, tú dices, wow. Claro, pero a ver, en Cuba no los limitaban. O sea, no tenías en el sentido de que hombre, claro. esto hay que ver de qué manera lo dices. Esta línea no... Bueno, es que depende, porque cuando, por ejemplo, yo que actué tanto en novelas, las novelas ya están escritas, son guiones que están pasados por no sé cuántos asesores, qué sé yo. Las veces que hice programas que no son novelas, sí tienes una persona que está limitándote de alguna manera. Esto lo puedes decir, esto no lo debes decir, de esto se debe hablar, de esto no se puede hablar. No es que tú te pares ahí, te den las cámaras y micrófono y tú digas lo que tú quieras. Wow. Si eso hubiera ocurrido, no existiría la dictadura. Si a cada persona que no está de acuerdo le dieran, aunque sea 5 minutos en las cámaras o un pedacito así en un periódico, no existiría la dictadura. Justamente existe por
la limitación, por la censura, y de eso también habla Las Paredes Oyen, de la censura, de cómo empiezan a meterse en la vida de todo el mundo en Cuba, hasta el punto de que ya Las Paredes Oyen. Esa frase no es por gusto. Esa frase, la obra no se llama así por gusto. La llevamos bien Se arraigada. llama porque la llevamos bien arraigada. A veces nosotros vamos a hablar de algo de alguien, los cubanos, y hablamos bajito. Porque hablamos bajito, si ya estamos aquí ya. Claro, es verdad. Pero Las Es que Paredes es fuerte. Oyen. Fuimos domesticados como animales. Fuimos domesticados por muchos años. Entonces ahora imagínate tú, ese bichito que nos sembraron desde niño, todavía lo tenemos por dentro. Yo tuve una experiencia hace poco, llamaron por teléfono y me gritaban, Gusana. Y yo en mi mente decía, Gusana era bueno o malo. Era bueno o malo, era bueno o malo, era bueno o malo. Y mi mente entró en conflicto porque vengo de eso. Crecí todo el tiempo en la escuela, ser gusano es malo, ellos son malísimos. Entonces me estás diciendo gusano y yo, ay. Y mi mente entró en conflicto, pero no, es por eso, es porque nacimos y crecimos y toda la etapa que vivimos en Cuba. Adoctrinados completamente. Diane, en tu caso, ¿estudiaste actuación aquí? Sí. O sea, has actuado en otras obras que no tienen nada que ver con la historia de Cuba, me imagino. Este es el primer proyecto que yo he hecho completamente en español, pero yo sí he hecho otros proyectos que tienen que ver con Cuba en inglés. Wow. Incluso es lo que me apasiona, y ya cuando empiezas es difícil hacer otras cosas porque no sé, no te llena de tanta pasión, y siento que, no sé, cuando tengo que hacer Shakespeare o algo así, yo extraño lo que se siente cuando tú estás haciendo una historia de Cuba, de tu historia, de la gente que tú conoces, de cosas que quieres decir, ¿no? Que allá no se puede decir. Y nada, es bien diferente en español. Todo es diferente. Claro. Yo también conocía el guión en inglés porque nosotros habíamos hecho lecturas por 2 años del guión en inglés y después se hizo en español. Y es completamente diferente. Los actores en español es diferente que en inglés, funcionan diferente. Siento que en español hay mucho más, ¿cómo es que digo? Pueden cambiar las palabras. Claro, cambia muchísimo, es distinto. son diferentes distinto. dinámicas, o sea, no es que esté uno mejor o lo Es son diferente, diferentes es dinámicas. diferente. Es que estamos contando nuestra historia. Sí. Es como también me imagino que cuando los americanos ven una historia contada por cubanos o por latinos que se desarrolla en los Estados Unidos, dirán, ay, esta gente se creen que son gringos. No. Entonces nos pasa a nosotros. Nosotros estamos contando nuestra historia, por lo tanto le estamos poniendo toda la pasión, todo el odio o el amor o que nosotros podamos sentir sobre ese tema. Todo el esfuerzo y el respeto. Porque Todo el esfuerzo y el esta respeto. obra la montamos en ¿cuántas semanas? 2 semanas. 2 semanas nada más. 2 semanas. Y Susana es la que más ha trabajado, la verdad. 2 semanas. Porque es la que 2 más semanas. textos tiene, la que más No, y movimiento. además... Inglés, español. ¿A qué hora te acostabas, Susana? No, además es que de verdad que vale la pena verla. Tiene un montaje muy interesante. Como actriz a mí me ha parecido un reto porque está escrita en español, pero como escriben los americanos. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? A lo mejor yo agarro ese pedacito de monólogo que tú tienes ahí, ese fragmento, y me lo leo 2 veces y soy capaz de decirlo. Pero cuando tú tienes que decir o, cómo, sí, ¿por qué? Claro. Porque los Porque diálogos son muy picaditos. espontáneos. Y además hay 2 escenas que hablamos aquí y nos contestan en el otro set, y yo le tengo que replicar aquí en este set para que él replique allá. Es como un diálogo que no es como una especie un de diálogo. edición de cine, de película en el Ajá. teatro. O sea, Sí. se mezclan las 2 escenas. O sea, tú estás aquí, mira. No, y me Bueno, imagino ya. que a la hora de dar los pies sea complicado. ¿Qué? Eso es muy difícil, muy difícil. No, es que me lo puedo imaginar porque si yo, normal, espero que alguien siempre, en mi mente yo siempre me digo por la última palabra, ok, lo último que tiene que decirme Su es dime, y yo, cuando dice dime, no dice dime, cuando dice dime, y veo que terminaste y no dijiste dime, y yo, y entonces, debe Bueno, ser complicado. Eso es algo Hay pies de texto que son ¿qué? No. Son cosas así. No te lo puedo creer. Que si de repente Wow. te pasó una mosca y te concentraste, ya se fue la obra. Perdiste. Partiendo de ahí sí ha sido muy difícil, pero a la vez un trabajo con mucha nos da muchas satisfacciones, Sí, claro. y además
que lo que más trabajo me costó a mí fue hablar en inglés, lo poquito que hablo, porque además ¿Hablas en lo inglés? que hablaba eran unos párrafos que se fue cortando, y ya se dieron cuenta que era demasiado y muy poco tiempo. Porque, por ejemplo, en Amparo yo hablaba en inglés, pero tuvimos mucho tiempo. Un monólogo de grandísimo Mucho que tenía. tiempo de ensayo, mucho tiempo de preparación. Aquí no había ese tiempo. Y entonces estaba hablando también con Bill, que habla Rapidísimo. rapidísimo, como un locutor de radio, habla inglés porque es su lengua materna, y yo estaba perdida en un campo de lechuga.